tenemos el gusto y la suerte de contar nuevamente hoy con Aura Escobar desde Guatemala, Centroamérica, y vamos a charlar con ella de la situación de su país. Y bueno, como ella está muy vinculada a la cuestión centroamericana porque ha participado del Parlamento Centroamericano y aparte se encargada de Relaciones Exteriores de su agrupamiento político, y bueno, vamos a conversar un poquito de la situación de otros países como por ejemplo Honduras y Panamá, si pudiera ser. Bueno, pero arrancamos y bueno, dándote las gracias nuevamente por tu presencia, Aura, y que nos cuentes sobre tu país, Guatemala. Muchas gracias. De nuevo agradezco esta importante invitación a participar con ustedes. Hoy estamos, el día de ayer nosotros participamos en la manifestación del 20 de octubre. Esta fue una manifestación muy importante, hubo bastante participación de organizaciones, principalmente organizaciones del movimiento social, pero también organizaciones de estudiantes, de maestros, campesinos, en fin, pero principalmente el movimiento sindical. Esta manifestación se realiza todos los años, el 20 de octubre, conmemorando la revolución de 1944. En la historia de Guatemala, en 1944, pues se gestó ese importante evento que fue el derrocamiento de la dictadura militar de Jorge Ubico, y que había gobernado el país pues en base a una represión férrea, al entreguismo de todas las empresas, como por ejemplo la producción bananera, la United Fruit Company se insertó en Guatemala y se hizo dueña también de los ferrocarriles, la industria bananera ha sido muy importante para Estados Unidos y sus empresas. Entonces, se estaba viviendo también pues una situación, como decía, de mucha represión, de un control férreo de la población en base pues a la represión. No había, mucha gente dice, bueno, en el tiempo de Ubico no había inseguridad. Lo que había era terror, realmente lo que había era terror, porque incluso a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños que se les veía en la calle, fuera de la escuela, se les detenía, se les llevaba presos, un poco lo que está sucediendo hoy en El Salvador, ¿verdad? Con un estado de excepción terrible, que cualquier persona que sea mal vista en la calle es detenida, encarcelada y llevada pues a torturas incluso dentro de esas cárceles. En Guatemala pues se sufrió eso durante los regímenes militares, y el régimen de Jorge Ubico fue terrible, y la revolución de 1944, que fue un movimiento organizado desde la universidad la única universidad pública que tenemos, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue también encabezada por maestros y maestras, y también se sumaron algunos militares progresistas, jóvenes militares, y hubo una participación popular bastante importante. Y también la historia registra que esa revolución duró 10 años, que le llamamos se le ha llamado la primavera democrática en Guatemala, donde hubo pues avances muy importantes, por lo menos se respiró cierto aire de democracia. Hubo incluso
en ese periodo de 10 años se legalizó, se permitió la existencia a nivel legal del Partido Guatemalteco del Trabajo, que es el Partido Comunista de Guatemala, y en ese periodo fue legal, fue el único periodo en que una organización de izquierda revolucionaria fue legal, se mantuvo legal. Por supuesto que en el 54 se gestó una intervención, una invasión que la CIA con el apoyo de los lacayos oligarcas guatemaltecos, orquestó esa intervención, esa invasión por parte del gobierno imperialista de Estados Unidos y terminó con esa revolución democrática con la cual se lograron muchas cosas. Se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que hasta la fecha todavía sobrevive. Se creó el Código de Trabajo, la libertad sindical, se construyeron carreteras importantes, los puertos se modernizaron. Bueno, y algo importante, que fue una de las cosas que llevó al traste a esto, fue el decreto 900, que fue la reforma agraria, que eso fue una de las cosas más fuertes. Y bueno, se fue creando toda una estrategia imperial de invadir y de dar un golpe de Estado finalmente al gobierno de Jacobo Arbenz, y de imponer un presidente afín y formado por ellos, y empieza toda una historia de anticomunismo, nuevamente de represión. Las empresas nuevamente volvieron al poder de Estados Unidos, en fin. Entonces, ayer tuvimos una marcha, una manifestación muy importante, masiva. También no solamente se manifestaron las reivindicaciones inmediatas del pueblo de Guatemala, que bueno, estamos sufriendo pues una situación de inseguridad muy fuerte. Recientemente hubo una conmoción porque 20 reos de alta peligrosidad relacionados con las pandillas y las maras en Guatemala se fugaron de la cárcel. Se destituyó a los viceministros, también renunció el ministro de Seguridad, el ministro de Gobernación, y bueno, fue una conmoción bastante fuerte. Y bueno, también estamos viviendo situaciones muy difíciles en cuanto al sistema de salud. Hay muchas reivindicaciones que se manifestaron en este momento. La corrupción tan alta que hay en las esferas del Estado, a nivel público y privado, una corrupción muy férrea, que se ha venido combatiendo, pero que aún persiste y que es muy complicado combatir. El sistema de justicia cooptado por los corruptos, por los partidos de la derecha, incluso por el crimen organizado. O sea, hay una situación en el país bastante difícil, bastante caótica, y todas esas manifestaciones, todas esas reivindicaciones fueron manifestadas en esta marcha. Y también exigimos pues el respeto y la posición gubernamental, también de solidaridad con los pueblos. Principalmente reivindicamos el tema de Palestina, ¿verdad? En esta manifestación hubo muchas expresiones de solidaridad con Palestina y con los pueblos, pero principalmente con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y todo lo que ha sufrido el pueblo palestino. Eso, digamos, en resumen, de lo que aconteció ayer y de lo que estamos viviendo en este momento en Guatemala. Bien, nos gustaría, de acuerdo a la información que tengas y las certezas que tengas, que
nos comentaras algo sobre Honduras, que tiene elecciones el 30 de noviembre presidenciales, que tiene otra candidata mujer, la primera presidenta mujer había sido Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, un presidente secuestrado y golpeado, y ahora habría otra candidata mujer. Eso es interesante y poco usual en la mayoría de los países del mundo, para no entrar a analizar solo América. Exactamente, sí. Precisamente es uno de los eventos importantes en este periodo, y estamos ya pues a poco tiempo, precisamente sí, en noviembre es la elección nuevamente en Honduras. Sí, conocimos a la candidata presidencial que tiene el Partido Libre de Honduras, es el mismo partido que postuló a Xiomara Castro, y pues hay una expectativa muy, muy fuerte de parte del pueblo hondureño. Hemos visto manifestaciones, hemos visto concentraciones muy, muy grandes, muy, muy fuertes, una candidata que se ve que es también una lideresa muy, muy importante. Por supuesto, en nuestros países, con el patriarcado, el machismo tan grande que hay, es muy complicado. El triunfo de Xiomara Castro en Honduras fue muy importante, fue algo inesperado en Centroamérica, porque pues no se había dado, y bueno, ella, Xiomara Castro, ha tenido un gobierno que ha logrado muchas mejoras para el pueblo, y por supuesto que será un apoyo masivo, consideramos, del pueblo hondureño nuevamente a esta candidatura del mismo partido que postuló a la presidenta Xiomara, y le vemos muy buen resultado. Se prevé un muy buen resultado, aunque siempre hay fuerzas de la derecha todavía en Honduras. Recordemos que el crimen organizado, el narcotráfico, estuvo muy penetrado en las instituciones, en la sociedad hondureña, y permeó mucho a la sociedad, y no va a ser una elección fácil, pero consideramos que los resultados del gobierno de la presidenta Xiomara Castro pues anticipa un resultado positivo nuevamente para el Partido Libre y para la candidata presidencial de los compañeros. Creemos que sí va a ser un triunfo, y tenemos que acompañar todo ese proceso. Estamos acompañándoles desde acá también. El Partido Libre ha sido también un partido hermano de URNG. Hemos estado en actividades. Nosotros estuvimos en la conmemoración del golpe de Estado en Honduras. Estuvimos allá el año pasado, que hubo una concentración muy grande. Se celebró allá la reunión de la CELAC, la reunión del Foro de Sao Paulo, y coincidió con el aniversario del golpe en Honduras, y con el aniversario pues del inicio de toda esa lucha que el pueblo hondureño libró en contra de ese golpe a Manuel Zelaya. Entonces creemos que sí, este noviembre nuevamente el pueblo hondureño estará celebrando sus elecciones y celebrando el triunfo de una mujer también para la presidencia de su país. Bueno, después en el resto de América Latina tenemos varias cosas positivas y algunas no tanto, ¿no? La no tanto sería el triunfo de la derecha, supuestamente no la peor, pero derecha al fin, en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre próximo pasado. Bueno, hay que ver qué pasa, porque, bueno, Bolivia históricamente siempre fue un polvorín, con gobiernos que no duraban nada, y acá
había habido 20 años, sacando un periodo muy breve, después del golpe del 19, donde las fuerzas populares pudieron gobernar y que los líderes no eran ni asesinados ni obligados a renunciar. Evo Morales todavía está, habría que analizar los sectores populares a ver si se puede lograr una unidad que vaya más allá, que ponga primero la organización y primero a la nación y al pueblo más que a los líderes, porque hubo algunos problemas así, digamos, uno valora muchísimo a Evo Morales, pero bueno, primero está muy dividido el sector del MAS, aunque el de él sea el mayoritario, ¿no? Sí, bueno, la situación en Bolivia ha sido realmente un golpe muy, muy fuerte para la izquierda latinoamericana, para los pueblos originarios del continente. Ha sido un duro golpe lo que sucedió en Bolivia, y es un ejemplo de cómo en nuestros países la importancia que tiene la unidad de las fuerzas progresistas, de las fuerzas democráticas y revolucionarias, es muy importante para lograr el triunfo de esas fuerzas y que nuestros pueblos pues puedan vivir en paz, que tengan satisfechos los derechos. Bueno, lo de Bolivia, todo lo que se había logrado durante los gobiernos revolucionarios, durante los gobiernos de izquierda, fue muy importante para el pueblo boliviano, y lamentablemente está en riesgo Bolivia de regresar al pasado, de regresar a toda esa historia también de gobiernos militares como hemos sufrido en varios de nuestros países, y de que la derecha nuevamente se inserte y que haga retroceder todos esos avances que había tenido el pueblo boliviano. Es muy lamentable, hay mucho que discutir en los foros internacionales, lo hemos hecho, apoyamos mucho la unidad, nuestros partidos de izquierda, apoyamos mucho y pedimos pues a los compañeros, hicimos el llamado a los compañeros bolivianos a volver a la unidad, a volver a fortalecer a la izquierda, pero bueno, no se logró. Ya ha triunfado pues un gobierno, un candidato que se dice centro derecha, pero bueno, sabemos que el centro pues nosotros así lo concebimos, que el centro no existe, que hay derecha y hay izquierda, no hay grises, realmente es muy complicado hablar de centro izquierda o de centro derecha. Nosotros preferimos hablar de izquierda o de derecha, porque sabemos cuáles son las tendencias de centro izquierda o de centro derecha. Sabemos que más tienden a la derecha, ¿verdad? Entonces es muy complicado, pero esperamos que el pueblo boliviano retome el rumbo, que las organizaciones, que el MAS logre la unidad que había mantenido durante buen tiempo, que se termine en estas confrontaciones que ha habido, y que bueno, que deseamos pues lo mejor al pueblo boliviano, y que bueno, que no vuelva la represión, que no vuelva la situación que vivió antes de los gobiernos progresistas y de izquierda. Es un ejemplo pues para que nuestros países, nuestros pueblos retomemos ese rumbo de la unidad, nuestras organizaciones. Nosotros estamos en un periodo también complicado de batallas internas, pero estamos tratando de resolverlas con el mayor espíritu unitario. Nosotros vamos a nuestra Asamblea Nacional como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Tenemos Asamblea Nacional en enero, a finales, en la última semana de enero, y
Bueno, en el 2027 hay elecciones en Guatemala y ya se está planteando también la unidad de las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias guatemaltecas. En lo político la unidad es esencial y por ahí determina las derrotas cuando no existe. Pero otro problema que hay en América Latina y que se dio en Bolivia, antes se dio en Venezuela, antes en otros países, es el problema del extractivismo, el monocultivo, depender de un solo producto. Por ejemplo, al bajar el precio del gas y del petróleo, que eran las cosas más exportables que tenía Bolivia, se le complicó la balanza de pagos. Lo mismo que en Venezuela, que en su momento el precio del petróleo había bajado a la cuarta parte. Eso es problemático cuando un país, por distintas causas, no es para criticar a los gobiernos que tuvieron, pero es esencial trabajar el industrialismo y la diversificación, porque si no uno depende de los mercados internacionales, ¿qué quiere decir? Depende de las grandes potencias, y si depende de las grandes potencias no va a desarrollarse. Y el tema de la industrialización es esencial. Sin industrialización masiva y diversificada, no se garantiza justicia social tampoco, ni crecimiento general tampoco, obviamente. Al menos eso pensamos nosotros y por eso lo repetimos constantemente porque me parece un tema esencial. Sí, es cierto. Nuestros países han sufrido de una dependencia económica muy, muy fuerte. Precisamente esa es una de las cosas que la revolución del 44 se planteó. Aquí en Guatemala, la industrialización, el crecimiento de la industria fue algo que se propuso el presidente Arbenz. Se le criticó, se le señaló de ser un gobierno comunista y ese fue el pretexto del imperialismo norteamericano para invadir Guatemala y derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz, pero lo que buscaba precisamente era la modernización a partir del fortalecimiento de la industria. Guatemala realmente Guatemala es un país eminentemente agrícola, con un eminentemente campesino, agrario. Tenemos una industria muy, muy poco desarrollada, muy poco desarrollada, y eso también crea esa dependencia de las grandes potencias, de las mega industrias, de la mega industria, de las transnacionales. Eso hace a nuestros países muy, muy dependientes y poco desarrollados. Entonces es importante, y también la importancia que tiene en ese sentido el desarrollo de la clase obrera. El desarrollo de la clase obrera, eso también es muy, muy importante. Nuestros países, pues, son países fundamentalmente, y Guatemala, un país principalmente campesino. Tenemos un desarrollo de la agricultura muy, muy grande, del bosque también, de los bosques, pero la industria muy atrasada, muy, muy atrasada. Hubo en algún tiempo, todavía en los años 70, en Centroamérica, el mercado común centroamericano se planteó el desarrollo de la industria a nivel de la región centroamericana. Había acuerdos entre los países de Centroamérica de qué debía producir cada país, y hubo un momento de un mercado común centroamericano muy importante, pero eso decayó. Los gobiernos y, bueno, las dictaduras militares terminaron con ese proyecto tan importante que hubo en algún momento, pero también decayó, y eso se terminó, ese mercado común centroamericano se terminó. Bueno, Aura, hoy para notar que tuvimos mucho más rato charlando. Siempre me interesó charlar contigo, pero bueno, las exigencias de los tiempos en la radio a veces lo complican. Pero bueno, sabés que hay elecciones
nacionales legislativas en Argentina el domingo 26 de octubre. Que Milei es, bueno, se le puede decir neofascista, cuasi fascista, bueno, lo que sea, lo que es seguro que la diputada de derecha y entreguista. Esas tres cosas las tiene seguro. Yo para mí faltan muchas cosas en las alternativas al gobierno, y analizando un poco más de lo electoral, ¿no? Para mí, a las fuerzas populares le falta liderazgo claro, le falta organización y le falta un programa realmente antiimperialista o soberanista, como decimos ahora. Pero de cualquier manera hay que ir a votar lo más posible, la mayor cantidad posible, y votar a verdaderas opciones. Ahora hay partidos que se alimentaron este gobierno todo el 2024 y ahora se presentan como opositores. Cuando ayudaron a que este gobierno se mantuviera y sacara leyes que eran terribles y son todavía terribles. Ahora cambiaron un poco en lo que es el oportunismo político. Cuando un gobierno está fuerte, por ahí tratan de llevarse lo mejor posible, y cuando se debilita se hacen los opositores. Bueno, pero tenemos esta elección el 26, ¿qué opinás así en un minutito? Porque ya cerramos. Sí, gracias. Sí, yo quería también manifestar eso, ¿verdad? La solidaridad de nuestro partido, la solidaridad de nuestro pueblo con el pueblo argentino y el deseo profundo de que estas elecciones del 26 de octubre sean también un nuevo éxito, una nueva victoria para las fuerzas políticas de izquierda, para las fuerzas políticas democráticas dentro de Argentina, y desde acá enviamos pues nuestra fortaleza, nuestro deseo. Hemos estado promoviendo en los distintos foros internacionales el apoyo también de otras fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del continente a ese gran esfuerzo que el pueblo argentino y esa gran necesidad que tiene el pueblo argentino de sacar a este dictador, a este fascista y a esas fuerzas fascistas que se han insertado en el gobierno de Argentina, y les deseamos, por supuesto, que nuevamente el pueblo argentino vaya con la conciencia y con la certeza de que no hay que votar por esas fuerzas fascistas como son las fuerzas aliadas y parte del gobierno de Milei. Les deseamos un gran triunfo y estaremos atentos a eso. Muchas gracias por la entrevista, y que viva Argentina, que viva el pueblo de Argentina. Abajo Milei. Y toda la patria grande, como tratamos de inculcar desde este programa. Que viva la patria grande. Muchísimas gracias, Aura, y en 2, 3, 4 semanas estamos seguros conversando nuevamente. De acuerdo, un abrazo hasta Argentina y a toda la patria grande.